2016. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy son nuestros invitados Cynthia Viteri, candidata a Presidente de la República por el Partido Social Cristiano. El plan de gobierno inscrito en el CNE, la propuesta para el empleo y el alivio de la carga tributaria a fin de estimular la producción, lo vamos a examinar. También estará con nosotros Francisco Suet, exministro de Finanzas. La publicación del Centro de Estudios Económicos y Sociales de la Universidad de Espíritu Santo sobre los negocios petroleros y la economía de la revolución ciudadana. Un aporte académico al debate público. Y además, Clever Jiménez, ex asambleísta de Pachacutic, el petitorio al fiscal general para formular el cargo de peculado contra la red de corrupción de Petroecuador. Lo analizaremos. Bueno, el miércoles 16 de noviembre, Joseph Stiglitz, el Premio Nobel de Economía 2001, presentó al Parlamento Europeo, Comisión de Investigación de los Papeles de Panamá, recomendaciones para luchar contra los paraísos fiscales. Alfredo, buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi, buenos días a todos. Stiglitz presentó este informe con Mark Pix, penalista suizo, expresidente del Grupo de Trabajo de la OCDE sobre sobornos en transacciones internacionales. Fueron invitados por el presidente de Panamá a integrar el comité de expertos para formular las reformas necesarias para mejorar la transparencia fiscal en Panamá. Ambos dejaron el comité por la decisión del presidente panameño de no hacer públicas las recomendaciones y elaboraron luego un informe propio con 12 recomendaciones a seguir si en realidad se quiere acabar con esos agujeros legales. Recomiendan multar o ilegalizar la apertura de cuentas bancarias a las personas y corporaciones que sean accionistas o directores de una sociedad en un paraíso fiscal y a cualquier banco que opere o interactúe con instituciones financieras en países no cooperativos para la transparencia fiscal. Esto es muy importante. Si el presidente Correa aplica esto, el Ecuador debería sancionar o ilegalizar a PetroChina y el Banco de China, a Schlumberger, operador del campo petrolero Auca, a DP World, concesionario del puerto de aguas profundas de Pozorja, al Banco del Pacífico, de propiedad del gobierno, y a los más importantes bancos ecuatorianos, así como a la mayoría de los grandes contribuyentes del SRI. Pero no lo hará, porque la Revolución Ciudadana en 9 años ha emitido legislación que regula y controla esas actividades. En consecuencia, la consulta no está dirigida a luchar contra los paraísos fiscales, sino a que el Consejo Nacional Electoral habilite al presidente de la República a intervenir en la campaña electoral, algo prohibido por la Constitución, porque él representa a todo el pueblo ecuatoriano. Es el principal recurso humano del Estado y no tractomula electoral de Alianza País, pues la consulta es dedicada al candidato Guillermo Lasso, que tiene una inversión legalmente registrada en la Superintendencia de Bancos y el SEI, y el alcalde Jaime Nebot, que constituyó una fundación que anualmente reporta al SRI y a Contraloría. No son pantallas societarias como las que tienen los involucrados en la red de corrupción de Petroecuador. Además, Lasso y Nebot no son mencionados por los papeles de Panamá. La consulta es cortina de humo para la red de corrupción e interferencia en las elecciones, además de ser jurídicamente ineficaz, pues la pregunta de ganar el sí solo habrá servido para entrometerse en las elecciones, dado que el nuevo presidente tendrá 1 año para firmar un convenio de transparencia fiscal con Panamá y excluirlo del listado del SRI. Esa es la realidad. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Partiendo de un diagnóstico de la realidad, de lo que la ciudadanía siente en carne propia, los candidatos identifican los problemas y proponen soluciones. Y se puede encontrar consenso sobre las medidas que se necesitan. Pero finalmente el pueblo tiene que escoger y confiar
a alguien para que gobierne y ejecute las propuestas. Impuestos y empleo son prioridad de estos programas. De eso hablaremos con Cynthia Viteri, candidata presidencial del PSC. Buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, gracias por la invitación. Buen día a quienes nos escuchan. Alianza País ofrece hasta el 2025 crear 250.000 empleos nuevos. Guillermo Lasso ofrece 1.000.000. ¿Qué propone usted? Primero quiero aclarar algo que se dijo en el comentario inicial, Alfredo, al hablar de la consulta popular, el pacto ético y las compañías que estarían fuera o en paraísos fiscales. Usted se refirió al alcalde Jaime Nebot. Todos los bienes de esa fundación están en Ecuador. Todos los dineros de esa fundación o que producen están en Ecuador y se tributa en Ecuador. Así es que yo creo que esa consulta popular no es más que el remolque que usted acaba de definir, así lo había dicho yo, para todos los candidatos de Alianza País, incluyendo el candidato a la presidencia de la República, y es una confesión por parte del presidente Rafael Correa de que no está tan bien como siempre repite. Ahora, ¿qué es lo que nosotros ofrecemos a través no solamente de nuestro plan de gobierno, que son lineamientos generales, pero lo puntual, lo específico, el objetivo central es la generación de empleo? Sí, ¿a través de qué? Por ejemplo, nosotros proponemos bajar impuestos, eliminar otros, el impuesto a la salida de capitales, el anticipo del impuesto a la renta, las salvaguardias que han encarecido todo en el Ecuador, y también echar abajo, por ejemplo, el impuesto que están a punto de aprobar en la Asamblea Nacional respecto de la plusvalía y pronto el de la herencia, el impuesto a la tierra, entre otros. Bajar también el costo de la energía eléctrica, no solo a las empresas que generan empleo, sino también a las familias ecuatorianas, ya que le vendemos a Colombia energía más barata que la que le cobramos a los ecuatorianos. Y a la par la tramitología, Alfredo, esa tramitología que estanca e imposibilita la competitividad de las empresas que generan trabajo, empleo, producción, progreso para el país. Aún así, con todo esto, en las condiciones que acabo de señalar, se puede subir los salarios. ¿Para qué? Para poner plata en el bolsillo de los ecuatorianos. Al poner plata en el bolsillo de los ecuatorianos pueden ahorrar, pueden comprar, las empresas crecen, se recupera el empleo y se abren nuevas plazas de trabajo. A la par, si usted a los jóvenes les crea centros de emprendimiento, por ejemplo, convirtiendo el edificio de la UNASUR o el de Montecristi en centros de emprendimiento donde los jóvenes puedan hacer realidad sus ideas a través de darles internet gratuito en esos centros, a través de darles asesoría en los centros, a través de ser un semillero de ideas para los empresarios que pueden poner el capital, también genera empleo, genera posibilidades de progreso, emprendimiento, empleo, innovación, echar abajo el examen de ingreso también que tienen que dar los jóvenes, sobre todo los jóvenes humildes, que son los que se quedan fuera del sistema educativo. Volviendo a lo de los impuestos, porque eso es fundamental, digamos, para poder crear plazas de trabajo es necesario reducir la carga tributaria, que es la que está bloqueando la producción de las empresas. El plan de gobierno del binomio Viteri Pozo propone reducir de manera efectiva la carga tributaria a los sectores productivos para de esa manera incrementar el consumo y el empleo. Sobre la carga tributaria, el director del SRI señaló lo siguiente: esto es importante porque ¿en qué consiste la carga tributaria que se tiene que eliminar? Y también hay una carga tributaria que es necesaria para mantener los servicios del Estado. Veamos. La recaudación se ha incrementado principalmente por el incremento de la actividad económica y por una mayor eficiencia en la gestión y un mejor control del fraude fiscal. Yo quiero referirme a los dos impuestos principales en cuanto a la recaudación del Servicio de Rentas Internas. El impuesto al valor agregado y el impuesto a la renta representan más del 80% de la recaudación de los impuestos que administra el Servicio de Rentas Internas. Desde el año 2006
al año 2015 no existió ningún incremento. En el 2006, la contribución tributaria sobre el PIB del IVA fue del 5.6%. Para el año 2015 fue del 6.5%. Es decir, sin incrementarse la tarifa impositiva del IVA. Entonces, si eso no responde a una mayor eficiencia en la gestión, a una mayor formalización de la economía, a que se transparenten más los ingresos de los actores económicos, ¿a qué factor obedece? Y en el caso del impuesto a la renta, que también en el caso de sociedades pasó del 25% al 22%, progresivamente se fue disminuyendo. En el año 2006 la contribución del impuesto a la renta en sociedades era del 2.4% sobre el Producto Interno Bruto. En el año 2015, sin considerar la remisión, que tuvo un importante resultado y una importante contribución a la recaudación del año 2015, principalmente en el impuesto a la renta, pasa a 3.2%, es decir, 0.8% adicional. A ver, impuesto a la renta e IVA no se han aumentado. Usted propone eliminar impuesto a la salida de divisas y el anticipo del impuesto a la renta. ¿Esto significa que al impuesto a la renta solo se le quite el anticipo y que el IVA no se toca? A ver, primero que lo que está diciendo el caballero es cierto. Los mayores ingresos, y me refiero a lo que dijo respecto del IVA y del impuesto a la renta, el año pasado generaron aproximadamente algo más de 11.000 millones de dólares para el presupuesto general del Estado. Pero nosotros estamos hablando del anticipo de impuesto a la renta, que obliga a empresas hasta a endeudarse para pagarlo sobre una renta que todavía no perciben y que ha hecho que las empresas vayan cortando, para reducir el costo de producción, cortando los empleados, los salarios, no los salarios bajándolos, sino cortando el costo que representan los salarios dentro de la producción, separando empleados y en otros casos no contratando ninguno. Las salvaguardias han encarecido la producción nacional. También lo que se importa, lo que se trae, son bienes de capital y también materia prima. ¿Por qué cree que los ecuatorianos van a Colombia, van a Perú, cruzan la frontera para encontrar productos más baratos para poner en la mesa de su casa, para llevar al hogar dentro de sus familias? Y también la salida de capitales, que no es sino, Alfredo, una prohibición a la entrada de capitales. La gente que tiene plata no lo va a poner en Ecuador, es obvio, la está poniendo en Colombia 12 veces más que en Ecuador y en Perú 6 veces más que en Ecuador. Esos impuestos ahuyentan los capitales nacionales y los capitales internacionales y hacen que las empresas empiecen a despedir empleados por un lado y no se crean nuevas fuentes de empleo. Así es que no se trata de los impuestos que él está diciendo y que reconoce que son el 80% de los ingresos en materia tributaria. Lo que no dice es que cuando subieron el IVA en 2 puntos a través de la ley con vigencia de 1 año, las recaudaciones del IVA cayeron. El sistema pero eso gobierno está claro. Es un modelo fracasado que no genera empleo. Además, esos son, digamos, los impuestos que se deben eliminar. No son todos los impuestos, porque puede parecer en algún momento que él habla del IVA y del impuesto a la renta. Exacto. Y nadie ha hablado del IVA ni del impuesto a la renta. Lo que ahora, sí pero hablamos... respecto al anticipo del impuesto a la renta, sin embargo, últimamente se han hecho ciertas reformas. Y Leonardo Orlando, el director general del SRI, indicó cuáles son esas reformas. Veamos. En el caso del anticipo del impuesto a la renta, hay una reciente reforma que se estableció a través de la Ley Orgánica de Incentivos, que establece la posibilidad de devolución ya de este anticipo mínimo, no una vez cada 3 años y por caso fortuito o fuerza mayor, sino una vez cada año, cuando la actividad económica del contribuyente así lo demuestre. Se compara contra el impuesto a la renta causado, el impuesto a la renta promedio de los contribuyentes, y ese exceso se devolverá anualmente. Pero adicionalmente, las microempresas van a tener un cálculo más simplificado, al igual que las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad. La mayor parte de las empresas en el Ecuador son microempresas. Un total del 45% de las microempresas a partir del año siguiente volverán a la fórmula tradicional de cálculo del anticipo, similar a las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad. Y en el caso de las nuevas empresas, desde el año 2011 se amplió el beneficio de que los 2 primeros años no se calcule el anticipo a 5 años. Y se han ido incorporando otros beneficios, como por ejemplo la exclusión en la fórmula de cálculo de las nuevas inversiones para no desincentivar las mismas.
Entonces, no es suficiente con estas rebajas que ha hecho ya el En lo gobierno. absoluto, si fuera suficiente, en este momento estuviéramos generando empleo como nación, como gobierno. No entiendo cómo así el candidato del continuismo habla de generar, ¿qué dijo? 250.000 plazas de empleo durante toda su gestión. ¿Y qué ha pasado durante estos últimos 10 años? Solamente en un año perdieron 450.000 plazas de empleo, que son 450.000 familias. Llámenle empleo, subempleo, empleo no remunerado, llámenle como quiera. Perdieron el empleo seguro en un año. Y él ofrece 250.000 en 4. Por otro lado, cuando se habla de cifras, voy a ofrecer 1 millón de empleos, yo le contestaría, ¿no son más de 4,5 millones los ecuatorianos que en este momento no tienen empleo o están en el subempleo? ¿Qué pasará entonces con el resto, con los 3,5 millones? Hay que ser concretos y serios en esto, Alfredo. Nosotros tenemos un plan y para eso hemos formado un gran equipo con Mauricio Pozo, que dio los mejores resultados en 17 meses en su gestión como ministro de Finanzas. La pobreza bajó en 11 puntos en 17 meses, este gobierno la bajó en 13 en 10 años. El crecimiento económico fue de 5 puntos en 17 meses, salvo en el 2004 que fue de 8 puntos. Este gobierno en menos 2. Se consiguieron líneas de crédito por 4.000 millones de dólares cuando el presupuesto rondaba los 6.000 millones, al 2 y 3% de intereses. Somos un equipo probado. Mi parte, la legal, la legislativa, la política, los cambios que se deben hacer, porque todo pasa por las leyes. Ojo, Alfredo. Claro, todo pasa por las leyes y dentro de eso en la está Asamblea Nacional. Y las por la reformas que parte se deben dar a los tributos. En Bueno, efecto, Cintia, por la parte de Mauricio Pozo y el equipo que conformamos, ya el tiempo- ambos hemos sido probados el tiempo se nos vino en nuestra encima. gestión de generación de empleo. ya tendremos oportunidad de tratar Con los gusto. otros puntos del plan de gobierno Con gusto, próximamente. Alfredo. Un abrazo. Gracias. Estefi. 7 de la mañana con 17 minutos, tiempo de ir a una pausa. Cuando regresemos estará Francisco Suez, exministro de Finanzas. El estudio sobre la dependencia del petróleo de la economía ecuatoriana, la contratación petrolera, la economía en la revolución ciudadana. Lo analizamos al volver. Quédese usted en nuestra sintonía. Nos acompaña ahora el economista Francisco Suez, exministro de Finanzas. Bienvenido a Contacto Directo. Un placer estar con ustedes. Buenos días. Una publicación del Centro de Estudios Económicos y Sociales de la Universidad de Espíritu Santo como un aporte académico al debate público busca detectar las fuentes, los usos de los recursos petroleros, el tema de los contratos, sus características en diferentes periodos y por cuestiones de tiempo nos vamos a partir de la crisis del mercado petrolero en 2009. Esto después de que en el 2008 el petróleo había alcanzado las más altas cotizaciones, pero se desploma en enero del 2009 y después surge la conexión con China. ¿Resultó conveniente para el país un convenio de alianza estratégica entre Petrochina y Petroecuador para la compra-venta de crudo ecuatoriano o era más bien lo único a lo que podíamos acceder? La comercialización del petróleo en Ecuador había sido tradicionalmente a través de lo que se llaman las ventas spot. Esto es, semanalmente se reunía el Comité de Comercialización de Petroecuador para recibir ofertas de diferentes postores. En este caso se abandonó esa práctica de las compras-ventas ocasionales para inaugurar la modalidad de ventas a largo plazo. Y la mejor manera de ver los resultados es compararlo con el diferencial respecto del petróleo marcador, que es el WTI. En los años anteriores, esa diferencia fue aproximadamente $10 más alta que lo que resultó ser en el periodo de los contratos. Desde ese punto de vista, si se hubieran mantenido los diferenciales previos, el resultado hubiera sido que el Ecuador habría dejado de percibir aproximadamente 9.000 millones de dólares, gran parte de los cuales fueron contribuidos por este vínculo de las ventas a China, que evidentemente marcaron el paso de todas las ventas de Petroecuador y además permitieron que el país por largo tiempo deje de estar con esta ansiedad que naturalmente resulta de tener que, como país y productor marginal de petróleo,
tener que entrar al mercado en circunstancias en que probablemente los compradores se van a aprovechar Ahora, de... ahí a su juicio entonces hubo un beneficio, pero no se conoce tampoco con precisión las condiciones exactas en que se han negociado algunos de los contratos o acuerdos, pero de la información que usted maneja sostiene que son 9 contratos firmados con China, 6 aún vigentes hasta el 2021, ¿y por qué montos aproximadamente? En total van a ser alrededor de unos 800 millones, menos 30, más 50, que serán entregados desde el año 2009 hasta el año 2021. Y el valor del negocio hasta el momento cifra alrededor de los 40.500 millones de dólares. Para el final del periodo deberá llegar a aproximadamente unos 55.000 millones de dólares, esto es hasta el año 21, aparte de los contratos con China que ha mencionado Stephanie. Hay el contrato con Tailandia, que también está hecho en el mismo modelo y recoge las mismas circunstancias. Y por cierto, quiero decir que este análisis está basado en la lectura exhaustiva de los documentos contractuales. O sea, aquí no hay especulación respecto de lo que pudo haber sido o no fue. Esto es lo que es. Ahora, dentro de las características del negocio, los acuerdos con China es que contemplan esta entrega de anticipos como prepago por compras futuras, por ende compromete la venta de petróleo a largo plazo. ¿Cuánto sumaron esos anticipos? Y en el fondo, entonces, ¿fueron convenientes para el país, pero en esas condiciones? A ver, los anticipos sumaron alrededor de unos 5.000 millones de dólares, entre 5.000 y 6.000 millones de dólares en los diferentes contratos. El saldo a la fecha es de aproximadamente unos 800, 900 millones de dólares. ¿Pendientes? Pendientes, sí, porque evidentemente se han ido amortizando con la entrega de todos y cada uno de los barriles de petróleo a los cuales se les ha asignado una cuota de amortización. En cuanto a las condiciones, yo no estoy de acuerdo en que hayan sido las mejores condiciones de financiamiento. Ecuador en ese momento, en esas circunstancias, con un mercado de petróleo que estaba al alza y con una economía que estaba boyante, podría haber y debería de haber hecho un esfuerzo mayor para conseguir que los anticipos, en vez de tener una carga de intereses del 7%, pudiera tener una carga de intereses, digamos, del 4, el 3, el 2%, más acorde con la naturaleza de la operación. Claro, ahora, esa diferencia, si hablamos de un 4 a un 7%, significa en los montos en los que estamos hablando, pero luego también está en qué se han invertido esos montos, pero sin duda son ingresos que inflaron el gasto público. Ese es un tema que el próximo gobierno, venga de donde venga, va a tener que referir, y me refiero en ese sentido a cuál es la incidencia también en un corto plazo, no solo en el análisis a largo plazo. A ver, digamos que es lógico y podemos admitir todos que dadas dos circunstancias, tener menos ingresos o tener más ingresos siempre es la mejor alternativa. Ahora bien, dicho eso, lamentablemente cuando se analiza el uso de los recursos, ha habido un deterioro en las finanzas públicas, no por efecto de los contratos petroleros, sino por efecto del gasto que sin lugar a dudas superó todos los ingresos del petróleo. O sea, aquí hasta finales de este gobierno se habrán gastado en el sector público no financiero en exceso de 300.000 millones de dólares, repito la cifra. Esto acorde con las cuentas nacionales publicadas por el Banco Central y sin lugar a dudas ha sido el botín, llamémoslo así, más grande de recursos que gobierno alguno haya tenido. Sin embargo de eso, la posición fiscal y financiera del país es lamentable. Ha habido un exceso de gasto de alrededor de unos 30.000 millones por encima de los ingresos, lo que quiere decir que los ingresos llegarán alrededor de los 300.000, pero los egresos serán 30.000 millones adicionales por lo menos. Y eso ha puesto presión
terrible sobre la economía, ha desplazado la inversión privada, ha determinado que se castiga el consumo, ¿no? Eso un poco dentro del contexto ya económico. Ahora, sin alejarnos de las condiciones en los contratos petroleros, lo que sí sabemos es que aquí este gobierno ofreció en estos millonarios negocios petroleros acabar con el beneficio y el negocio de los grandes intermediarios y por ende vender de gobierno a gobierno con empresas estatales. Así lo hicimos, pero resulta que se ha llegado a conocer que se revende ese petróleo, no va a China, lo revenden a través de estos intermediarios que son muy bien contactados para finalmente mandar ese petróleo a Estados Unidos. Y entonces, ¿no nos interesa que haga China con nuestro petróleo después de que ya lo compró? ¿O hay que analizar cómo es que China tan fácilmente lo revende a un costo mayor a estos intermediarios conocidos que se han enriquecido con este gobierno y por ende saber y analizar los precios que se han fijado y bajo qué modalidades? Bueno, nadie hace un negocio para perder plata, ¿no? En eso estamos de acuerdo. Y desde el punto de vista de Ecuador, Ecuador ha recibido los mayores ingresos que jamás haya experimentado. Pero dicho eso, el mercado tiene toda una suerte de arbitrajes, procedimientos, porque, por ejemplo, en este caso, lo que puede estar ocurriendo es que se hace un swap, un intercambio del petróleo ecuatoriano que no va a China porque las refinerías en China no tienen la capacidad de ser alimentadas por ese petróleo y más bien va a Estados Unidos donde sí tiene la capacidad para ser alimentada por el petróleo, por el crudo ecuatoriano. Y el arbitraje y la ganancia puede estar no necesariamente en el crudo ecuatoriano, sino en el crudo árabe o en las compras y en los términos de las compras que haga China. No quiero decir con esto que Ecuador no tenga que ser más acucioso y ser más sofisticado en cuanto a esto, pero lo que sí es evidente es que si se trata de hacer una pesquisa, un análisis de la comercialización del petróleo, más vale mirar hacia atrás donde debido a las modalidades que se utilizaban para la comercialización, los márgenes llegaban inclusive a $17 de diferencial. Cuando esos márgenes bajan de $17 de diferencial a 2, 3 dólares y en ocasiones se revierten, esto es el petróleo ecuatoriano se cotiza por encima del petróleo marcador, entonces quiere decir que el negocio está bien para quien lo está vendiendo. Y ahí hay también otras diferencias. Este es un tema que vamos a seguir analizando hoy con la opinión del economista Francisco Suet, exministro de Finanzas. Gracias por habernos acompañado aquí en Contacto Directo. Un placer. A usted. 7:33, una pausa y al regresar estará Clever Jiménez, exasambleísta por Pachacutic. El petitorio al fiscal para la reformulación de cargos contra la red de corrupción de Petroecuador. Ya regresamos, quédese usted en nuestra sintonía. Basado en los derechos de participación que consagra el artículo 61 de la Constitución, los ecuatorianos gozan de los siguientes derechos. Numeral 5, fiscalizar los actos del poder público. Contrastando con la pasividad de las bancadas de oposición, el ex asambleísta Clever Jiménez ha presentado un petitorio a la Fiscalía solicitando formular el cargo de peculado y ampliar la indagación previa sobre la red de corrupción en Petroecuador, de acuerdo a lo señalado por Alexis Mera, secretario jurídico de la Presidencia de la República, denunciante de la red. Veamos lo que dijo Alexis Mera. El señor Vicencio vive en un país democrático, puede denunciar lo que quiera, a veces tiene razón, a veces no la tiene. En este momento se ha descubierto una red de corrupción privada en Petroecuador que vamos a denunciarla, yo no tengo problema en hacerlo. O sea, no porque lo hace Villavicencio, no es que no lo vamos a validar. Hay medidas cautelares. No solo se ha iniciado ahí también una compañía Tecniazul que también se ha estado corrompiendo al señor Bravo. Estamos buscando a los funcionarios, parece que han salido del país. Pero esto es un tema grave, es corrupción privada. Hay muchos depósitos adicionales, don Alfredo. Hay depósitos adicionales efectuados en bancos suizos de Shanghái, de Hong Kong, a muchas compañías cuyo origen desconozco, porque son compañías, todas en paraísos fiscales. Pero vamos a investigar, vamos a pedir ayuda internacional al gobierno de Suiza y al gobierno de China y al gobierno de Gran Bretaña, en cuyas colonias están estas compañías. Clever Jiménez, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, doctor Alfredo, un saludo a todo el pueblo ecuatoriano. Usted solicita dos cosas, formulación del cargo de peculado y extensión de la vinculación a otros funcionarios. Empecemos con la reformulación. ¿Por qué solicita el cargo de peculado? Doctor Alfredo y pueblo ecuatoriano, en el tema de las refinerías Esmeraldas hay una impresionante corrupción.
hay atracos a los fondos públicos, se han robado el dinero del pueblo ecuatoriano y no podemos permitir que se les aplique la pena inferior, enriquecimiento ilícito, dice el fiscal, o cualquier otro tipo de delito. Pero aquí lo fundamental es de que existe peculado. Se han robado los dineros del Estado ecuatoriano y el delito más grave es el peculado. Por lo tanto, estoy pidiéndole al fiscal que incluya unos nuevos funcionarios más que no han sido tomados en cuenta en la denuncia interpuesta por el gobierno nacional y que además esa es también la se otra reformulen parte. los cargos por peculado. Solicita también hacer extensiva la vinculación a los funcionarios responsables de la normativa expedida para dar viabilidad a los contratos, señala usted en su petitorio. Pero no existe al momento ninguna evidencia ni elemento de convicción para hacerlo y ellos tampoco pues, son responsables del mal uso que se haya dado a esa normativa. ¿Qué correspondería más bien, vincularlos ya o solamente incluirlos en la indagación? Doctor, tiene que vinculárselos. Aquí los responsables directos del mal manejo en la repotenciación de las refinerías Esmeraldas es el directorio de Petroecuador. Hay que tener claro esto y aquí ahí está el decreto ejecutivo del presidente de la República. El decreto ejecutivo del presidente de la República del año 2010, de abril del año 2010, claramente establece quiénes son los responsables o los que forman parte del directorio. Y el presidente de la República, en el artículo 4 de este decreto, en el numeral 3, uno de los responsables o uno de los que participan en el directorio, a nombre del presidente de la República, es precisamente el actual vicepresidente de la República, candidato a la vicepresidencia mismo, me refiero al ingeniero Jorge Glass Espinel. Pero más adelante, estimado doctor, el mismo presidente de la República, una vez de que ya deja de ser ministro y ya es vicepresidente de la República, a través del decreto ejecutivo 15 en el año 2013, es el propio presidente de la República que le encarga también los sectores estratégicos al mismo vicepresidente de la República. Para mí, uno de los principales responsables de lo que está pasando en las refinerías Esmeraldas y en todos los atracos que existen es el propio vicepresidente de la República, Jorge Glass Espinel. Pero además, doctor, aquí hay un pide tema la muy vinculación importante. y no la indagación simplemente. Y usted ya fue condenada por acusación temeraria y maliciosa contra el presidente de la República en el caso del 30S. Aunque se violentó el debido proceso, usted fue despojado de su curul y sentenciado a prisión. ¿No estaría ahora incurriendo en lo mismo? Para nada, doctor. Yo estoy pidiendo que se incluya en la indagación que ya está llevando adelante el fiscal general del Estado, que se los vincule a esos señores y que también se los llame a declarar. Porque aquí hay que decir las cosas de manera clara. Pero no solamente en el tema del ingeniero Jorge Glass Espinel. Aquí se contrató una empresa para que haga la fiscalización, estimado doctor y pueblo ecuatoriano, a la empresa Worley Parsons. Esta empresa australiana que a su vez subcontrató aquí en el país al Grupo Azul. Pero aquí es importante que conozca el pueblo ecuatoriano de quién es la empresa o de quién es el Grupo Azul. Nada más y nada menos que de William Phillips. ¿Y quién es William Phillips? William Phillips es el esposo de Mónica Hernández, asesora del presidente de la República en Carondelet y que es titular del Plan Familia. Así que Alexis Mera debe conocer exactamente quiénes eran los que estaban atrás de la fiscalización y los responsables directos de todo el mal manejo y de los actos de corrupción en la repotenciación de refinerías Esmeraldas tiene que ver con la falta de intervención de los fiscalizadores con respecto a ciertos actos de corrupción que se han dado dentro de la repotenciación de refinerías Esmeraldas. Usted presentó a Fiscalía el petitorio el 15 de octubre. ¿Fiscalía lo ha admitido al trámite? ¿En qué situación se encuentra? Hasta el día de hoy, Fiscalía no ha hecho absolutamente nada. Aquí está el documento que he presentado el día 19 de octubre. No me ha contestado absolutamente nada. Más bien, días después pidió prisión preventiva para Clever Jiménez y Fernando Villavicencio. Lo que ha hecho el fiscal prácticamente se ha convertido en el más grande arquero del Estado ecuatoriano. Tapa toda la corrupción del gobierno. No deja pasar una. Eso es lo que ha hecho la Fiscalía desde que llegó al poder. Pero aquí hay una cosa importante, doctor Alfredo. Ya en el 2011 yo denuncio el tema en las refinerías Esmeraldas. Yo ya advierto a las autoridades del Estado ecuatoriano que se iba a invertir enormes cantidades de dinero para repotenciar las refinerías Esmeraldas y que no se iba a conseguir el objetivo fundamental. El objetivo fundamental era procesar gasolinas limpias para dejar de entreverarlas con naftas de alto octano que tiene que importarse y poderlas distribuir en el país. Luego de haberse gastado más de 2.000 millones de dólares, hoy seguimos produciendo gasolinas completamente contaminantes. Se nos terminó el tiempo. Muchas gracias por su participación y contacto directo. A usted, Alfredo. Buenos días. Concluimos así esta emisión. A ustedes también gracias, su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana, Alfredo. Mañana continuamos rayando la desinformación en contacto directo. Buenos días.